y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Sean bienvenidos a la vid verdadera, una iglesia del reino de Dios. Pero bueno, estamos listos para leer juntos qué dice la palabra de Dios. Versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a ¿quiénes? A las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Otra vez, por favor, otra vez leamos todos juntos 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora vamos a Génesis capítulo 2. Génesis es el primer libro de la Biblia y vamos a leer el versículo 9. Génesis capítulo 2 y vamos a leer el versículo 9. Y dice la palabra de Dios así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a volverlo a repetir, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Padre, en el poderoso nombre de Jesús oramos en esta mañana. Te damos gracias porque tienes una palabra para nosotros, para tu iglesia. Gracias porque, Señor, tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, es alimento, Señor, para nuestras vidas. Queremos que sea como la miel, más dulce, Señor, que a nuestro paladar es tu palabra, como dijera el salmista, como dijera el escritor de la palabra. Señor, queremos que así sea tu palabra para nosotros, más dulce que la miel, más dulce, deseables son más que el oro. Que así sea tu palabra, Señor, en esta mañana. Abre nuestro corazón y te pedimos que, Señor, tu Espíritu Santo toque nuestras vidas. Tu Espíritu Santo capte toda nuestra atención. Nos atamos a tu verdad y abrimos nuestros oídos, abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra, para prestar atención a tu palabra. Y en el nombre de Jesús te pedimos que reprendas a Satanás, reprende a los demonios. Tomamos como iglesia de Jesucristo, tomamos autoridad y atamos todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu de maldad, todo espíritu de oposición, de contradicción, de rebelión, todo espíritu que quiera estorbar en este momento tu palabra. Los atamos de pies y de manos, los declaramos, Señor, sordos, mudos, ciegos, y declaramos inoperante toda obra del enemigo. Y abrimos, Señor, nuestro corazón y decimos: habla, Señor, porque tus siervos oímos. Bendito sea tu nombre, ahora y siempre. Amén y amén. Pueden sentarse. Como pueden ustedes notar, los versículos que leímos, vemos que el árbol de la vida aparece a lo largo de las escrituras, desde el libro de los Génesis, el libro de Génesis, el primer libro de la vida, hasta el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y también lo hace el simbolismo de los árboles. Ahí también vemos el simbolismo de los árboles. Encontramos nosotros en toda la escritura el simbolismo de los árboles.
El símbolo del árbol puede compararse con el árbol del carácter en el interior de cada persona. Repito, el símbolo del árbol puede compararse con el árbol del carácter en el interior de cada persona. Cada vez que usted encuentre la palabra al árbol o el mensaje del árbol, entonces pudiera estar hablando de el carácter en el interior de cada persona. Nosotros leímos en Génesis que en el huerto del Edén, el árbol de la vida. Aquí vemos nosotros que Jehová Dios, dice, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de ¿qué? De vida. También el árbol de vida, dice, en medio del huerto. También el árbol de vida en medio del huerto. Y también dice que usó otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero vamos a enfocarnos en el árbol de vida. El árbol de vida que estaba en medio del huerto. Fíjense lo que dice Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7, volviendo a Apocalipsis 2, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora yo quiero que hagamos y notemos algo muy importante, porque Jehová Dios dice, ahora vamos a Génesis capítulo 2 y ahora vamos al versículo 16 y 17. Vean exactamente lo que Jehová Dios le dijo a Adán y a Eva. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos árboles? Dice de todos los árboles del huerto podrás comer. El siguiente versículo dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal, que dijo, no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. En Apocalipsis dice: el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida. En el huerto del Edén había Jehová Dios plantado dos huertos. El primero, ¿cuál es? Creo que no me estoy explicando bien. El primer árbol que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. En el versículo 16 lo dice, versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del, versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Bueno, en el versículo, era el versículo 9. El versículo 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, ahí está, también el árbol de vida en medio del huerto. También, dijo, el árbol. Hizo muchos árboles, pero hizo dos árboles especiales que los puso en medio del huerto. El primero, ¿cuál era? El árbol de la vida. El otro árbol, ¿cuál es? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, en el versículo 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ahí dijo, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todos los árboles podía comer Adán y Eva, sí, menos uno. Ahora, en medio del huerto estaban los dos árboles
en medio del huerto. Y solamente de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, Jehová Dios le dijo: no puedes comer de este árbol. No puedes comer, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Fíjense, mientras que el otro se llama, el primero, ¿cómo se llama? El árbol de la... O sea, que si comía del árbol de la vida, no iba a morir. Pero resultó de que comieron, tanto a Eva como a Adán, comieron del árbol que no deberían de haber comido. Ahora, yo quiero decirles, primeramente vamos a hacer un análisis de todo esto. En el huerto del Edén, habla aquí en Génesis del árbol de la vida. ¿Pero qué era el árbol de la vida? En el huerto, el árbol de la vida es la palabra. Escúchelo. Es la palabra que se convirtió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el huerto, recuerden lo que dice Juan capítulo 15. Todos conocemos, la Biblia habla de que había un árbol de la vida. Pero en Juan 15 dice: yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Y mi Padre es el labrador. ¿Qué cosa es la vid? Es un árbol. Es un árbol. ¿Y quién está proclamándose ahí como el árbol? Jesús. Jesús dijo: yo soy la vid. Pero en Juan capítulo 1, dice la Biblia: en el principio era el verbo. Pero esa palabra verbo es la palabra logos, es la palabra para la palabra. La palabra, es decir, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesucristo, ¿quién es? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Jesucristo es Dios, y Él es la vida también. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el árbol, pero es el árbol de vida. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, volviendo ahí, dijo: el que venciere, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Y quién es el que dijo: yo soy la vida? No solamente dijo: yo soy la vid verdadera, no solamente yo soy el árbol, sino dijo: yo soy la vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aún aunque esté muerto, vivirá, revivirá, resucitará, dice la palabra de Dios. Pero también dijo Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, es muy claro pensar entonces de que el árbol de vida que estaba en el huerto, representa a Jesús. Representa a Jesús, porque cuando alguien viene a Jesús, tiene vida eterna. Cuando alguien viene a Jesús, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la palabra se convirtió en nuestro Señor Jesucristo, como dice Apocalipsis 2:7. La historia de Dios y el hombre
y del cielo y la tierra culmina en la visión del gran árbol de la vida en Apocalipsis. Ahora vamos hasta Apocalipsis 22, versículo 1 y 2. Apocalipsis 22, 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Después me mostró, capítulo 22 es el último capítulo del libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Por lo tanto, es el último capítulo. Fíjense, comienza desde Génesis hasta Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua ¿de qué? De vida, resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Quiénes son las hojas? Escuchen bien, en el capítulo 2 dice, yo le daré que coma del árbol de la vida, el que venciere. Y sabemos que Jesús es el árbol de vida. Cuando nosotros estamos en la mata, cuando estamos nosotros en la persona de Jesús, que es el árbol de vida, nosotros somos las hojas. Nosotros somos las hojas. Pero dice la Biblia de que las hojas eran para la sanidad de las naciones. Las hojas eran para la sanidad de las naciones. ¿Cómo puede llevar a cabo Dios su propósito redentor sino a través de su iglesia? A través de nosotros, sus hijos, a través de nosotros los creyentes. No sé si me estoy explicando. Mire, yo no quiero complicarle este asunto porque hay mucha gente nueva aquí. Por eso no se lo quiero enredar. Pero lo que quisiera en esta mañana es que entendamos de que el árbol de vida es Jesús. Es Jesús. Y cuando alguien viene a Jesús, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Pero hay algo muy importante que nosotros necesitamos entender algo. Sí, necesitamos comprender, vemos nosotros sin lugar a dudas que el árbol de la vida, repito, es nuestro Señor Jesucristo, y habla de su carácter y habla de los frutos de su naturaleza. Cuando Jesús está viviendo en el corazón de una persona, la persona se transforma. Una persona que se convierte a Jesús, una persona que es transformada por la persona de Jesús, es una persona que empieza a tener una vida diferente. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el hombre empieza a producir, tiene un nuevo carácter, tiene frutos diferentes. Hay frutos de muerte y hay frutos de vida. Entonces un cristiano, la Biblia dice que el cristiano es conocido por sus frutos. Por sus frutos es conocido. El carácter de una persona, escúcheme bien, lo determina la clase de frutos que tiene. Lo determina la clase de frutos que tiene. Y esos frutos tienen que demostrar que son frutos de una relación vívida, real con Jesucristo. Entonces, nosotros nos hemos convertido entonces en sus hojas. Nos hemos convertido en sus hojas si estamos nosotros en la mata, si estamos en la persona de Jesús. Nos hemos convertido en sus hojas para la sanidad de las naciones. Si queremos que nuestra nación, no podemos hablar de otras naciones y nuestra propia nación está enferma. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos conscientes que México está enfermo. México está enferma.
la nación está enferma. Estamos viviendo tiempos difíciles. Hay corrupción, hay inseguridad, hay maldiciones generacionales, hay maldad, hay injusticia. Por donde quiera que nosotros vayamos, estamos viendo tantas situaciones que nos dejan tristes, que nos preocupan si no estamos confiando en las promesas de Dios. Pero ahora me hace pensar cuando estaba Luis Donaldo Colosio dando aquel discurso que fue lo que provocó su muerte. Y cuando él hablaba y describía, veo a un México necesitado. Y es lo mismo que hoy nosotros tenemos que ver, que hay una necesidad de que nuestra nación, que no podemos estar pensando en nosotros mismos. Tenemos que entender que Dios quiere usar a su iglesia para que pueda hacer algo por su propia nación. Que no solamente por su propia nación, sino por todas las naciones de la tierra. Pero nosotros, la iglesia se requiere que se levante. La iglesia urge que despierte. La iglesia necesita entender su llamado. La iglesia necesita entender su misión. Necesitamos levantarnos, iglesia, para que podamos cumplir verdaderamente y eficazmente la gran comisión. Porque no estamos realmente haciendo lo que debemos de hacer. Porque el Señor dijo que seríamos sus hojas para sanidad. Dijo, para sanidad de las hojas serían para la sanidad de las naciones. La promesa es que el carácter de Él, el carácter de Cristo, se convertirá en nuestro carácter. Debe de convertirse en nuestro carácter para que Él pueda sanar a todas las naciones por medio de nosotros. Ahora, volviendo al pasaje de Génesis, miren, Adán podía comer libremente. Adán podía comer libremente de cualquier árbol del huerto. Adán y Eva podían comer libremente cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso significa que antes de que el pecado se lo evitase, escúchenlo, Adán, vamos a pensar en Adán, porque era el hombre, porque era la cabeza, porque fue la creación sublime de Dios, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Él, Adán, tenía libertad de participar del árbol de la vida. Pero miren lo que pasó. Vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis capítulo 3 y veamos qué sucedió. Repito, enfoquémonos, pensemos, concentrémonos en la historia. Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, puso y plantó 2 árboles y muchos árboles más, pero especialmente 2 árboles en medio del huerto. Y Dios le dio una comisión, le dio una instrucción. Y en el capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, ¿a quién le dijo? ¿Por qué no fue con Adán? ¿Por qué fue con la mujer? ¿Por qué fue con Eva? Podemos decir un montón de cosas. Podemos decir, se le dice que la mujer es el sexo débil. Se puede decir, como muchos han dicho, es que de por sí la mujer le gusta hablar mucho, le gusta platicar mucho. La mujer siempre anda de aquí para allá, el hombre no habla, el hombre encerrado, el hombre siempre quiere estar solo y la mujer le gusta andar paseando. No sé, no vamos a entrar en ese punto. La cosa es que la serpiente o Satanás, que usó al animal de la serpiente, que no era como hoy día es, ni caminaba como
no se arrastraba, pues. Quién sabe cómo estaba, pero no se arrastraba. Porque ese de que se arrastre es consecuencia de que Satanás usó a la serpiente para engañar a la mujer. Pero fíjense lo que le dice así: pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del huerto del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense cómo cambió la pregunta. Miren cómo es Satanás. Satanás siempre va a ser sutil y siempre va a cambiar las cosas. Y si nosotros no estamos al tanto, si el cristiano no está vigilando, si no está alerta, si nosotros no prestamos atención cuando Dios nos da una indicación, caemos en la trampa del diablo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, cuando fue al revés. ¿Sí o no? Le dijo, de todo árbol podrás comer, menos de este. Pero Satanás fue y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Satanás es astuto, por eso dice astuta. Astucia es lo que caracteriza al enemigo. Por eso hoy en día hay algunas agencias de investigación que son bien astutas. Yo he usado la astucia también, y no porque sea diablo. Yo le he sacado la verdad a algunas personas usando la astucia. A ver, ¿cómo está ese asunto de que tú anoche andabas aquí y allá? Y dice, ¿cómo? ¿Pero cómo lo sabe? Yo no sabía, simplemente fue astuto. Y sacó la sopa y lo confesó. Miren cómo cayó la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Y qué le dijo? Le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjense lo que estaba diciendo. Síganme, déjeme ahí mismo. Otra vez voy a repetirlo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí dijo, estaba bien. Siguiente. Pero el del fruto, dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué encontramos ahí nosotros? ¿Qué cosa de raro encontramos en la respuesta de la mujer? ¿Ah? Miren, lo que esta mujer, Jehová Dios dijo que habían dos árboles, pero ella no supo distinguir. Eva no distinguió, no hizo distinción, no fue clara, no entendió bien. Le dijo, pueden comer del árbol de la vida. Habían dos, del árbol de la vida pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Ella estaba hablando de un solo árbol, cuando eran dos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Pero la Biblia dice, los versículos anteriores, que eran dos árboles que estaban en medio del huerto. ¿Por qué fue con Eva? Porque Eva quizás estaba pajareando. Eva estaba despistada. Lo que sí podemos estar seguros es que Eva no estaba consciente de la instrucción de Dios. Escúchelo. Y por lo mismo de que no estaba consciente de la instrucción de Dios, no estaba comiendo del árbol de vida. Porque Dios le dijo,
pueden comer de todos estos árboles, incluso el árbol de la vida. Pero Eva ni Adán estaban comiendo del árbol de la vida. ¿Qué cosa es lo que nos enseña aquí? No estaban comiendo del árbol de la vida. Porque si ellos hubieran comido del árbol de la vida, no hubieran ellos muerto espiritualmente. Pero no comieron, no estaban comiendo, no se estaban alimentando. Jehová Dios le dijo, pueden comer de este árbol, porque lo puso ahí, lo puso los dos. Pero ellos simplemente no estaban comiendo del árbol de vida. ¿Y quién es el árbol de vida? Jesús. ¿Quién era Jesús? La palabra. En el principio era la palabra. Era el verbo, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Iglesia, ¿qué es lo que realmente Dios nos quiere enseñar aquí? No se había estado alimentando donde debería del Señor Jesucristo. No estaba revelado Jesucristo ahí, pero ese árbol simbolizaba la persona de Jesús, porque Jesús es el árbol de vida. Y por eso la Biblia dice, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Cuando una persona dice que cristiana no está en la persona, no tiene una relación, escúcheme bien, no tiene una relación vívida, intrínseca, no tiene una relación vital, verdadera con Jesucristo, aunque sea miembro de la vid verdadera, de nada le sirve. Aunque venga y se congregue todos los domingos y esté muy activo en la iglesia, pero el que usted sea una persona activa y servicial en la iglesia no garantiza que usted tiene una relación vívida con Jesús. No puede permanecer. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Podemos estar como Eva y Adán en el huerto del Edén. Podemos estar en medio de una atmósfera. Podemos estar en medio de una iglesia, en medio de un ministerio, pero no estarnos alimentando del árbol de vida. Y el diablo va a llegar y nos va a tentar, y nosotros vamos a claudicar, vamos a fallar, vamos a caer en la tentación y vamos a sufrir las consecuencias por causa de no estar unido a Jesucristo. Hay personas que leen muchos libros, incluso hay personas que conocen demasiado de las cosas religiosas, espirituales, pero no están pegados a Jesús. No están alimentados de la savia, como el árbol, como el gajo, como las ramas. Están pegados. Para que pueda un gajo, una rama, producir fruto, tiene que tener la savia de la mata. Y nosotros, si queremos producir vida, si queremos producir frutos de carácter cristianos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de reproducción espiritual, necesitamos estar en la persona de Jesucristo, metidos con Él, centrados en Él, caminando con Él, pegados a Él, viviendo en Él, Él en nosotros y nosotros en Él, para que podamos permanecer. Debido a que no había sido alimentado, por la fuente de vida,
La fuente de vida, ¿quién es? Jesús. Su espíritu, el espíritu de Adán, el espíritu de Eva, se volvieron vulnerables al engaño. Porque ciertamente Satanás tentó a Eva. Pero después Eva va y le dice, amaba tanto a Adán. Era el único, ¿no? Bueno, lo amaba. Lo amaba tanto que le fue y le dijo, ven, come. Y le dio de comer. Pero tampoco Adán estaba listo. Tampoco Adán no estaba consciente. Tampoco estaba vigilando. No tenía en mente, no tenía en cuenta lo que Dios le había dicho. Era como para decir, a ver, ¿de dónde agarraste ese fruto? No le preguntó, ¿de dónde agarraste? Ahora, era obvio que si no le haya preguntado o simplemente no sé, nada, simplemente él obedeció. Bien mandilón. O sea, ese es el problema cuando estamos fuera del plan de Dios. No tenemos el dominio, no tenemos el control, no tenemos nosotros el lugar correcto, el rol correcto. Era para que él, miren, Jehová Dios nunca habló con Eva. Jehová Dios no habló con Eva. Todo habló con Adán. ¿Y la serpiente con quién fue? Con la que Dios no había hablado. Tengan buenos eso. ¿En dónde? ¿A quién le habla a Dios? Por eso cuando alguien viene y me dice, es que Dios, permíteme, ¿quién es tu autoridad? Si no estás bajo autoridad, difícilmente puedo darle crédito a lo que Dios te dice. Si no estamos bajo autoridad. Entonces, no, Adán tampoco cuidó esa parte. También él fue y comió. Y no, porque estaba vulnerable. ¿Por qué estaba vulnerable al engaño? ¿Por qué sucumbió ante la invitación de la mujer? Porque tampoco había comido del árbol de vida. No había comido del árbol de vida. No cometamos, iglesia, no cometamos el mismo error. Asegurémonos de que nos estamos alimentando del carácter y de la vida que pueden encontrarse, que se encuentran en nuestra relación verdadera, en nuestra relación personal con Jesucristo nuestro Señor. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una relación verdadera con Dios, con su Señor? Que usted declaró, invocó el nombre de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo comer del árbol de vida? Eva cayó en el pecado y el error porque no se había estado alimentando de la vida. Y de ese error de ella, que más tarde fue el error de Adán, heredamos nuestra tendencia, nosotros heredamos nuestra tendencia a alimentarnos en cualquier otro lugar, excepto en Jesús. Hay gente que se anda alimentando de otras cosas, de otras fuentes, de otras personas, pero no de Jesús. No de Jesús. Por eso la gente se engaña. Por eso la gente se va de las iglesias. Por eso la gente anda de iglesia en iglesia y andan buscando la mejor iglesia. Porque no han entendido que no hay ninguna iglesia perfecta. Cuando usted está convencido de que no es la religión, sino es la relación verdadera con Jesucristo, entonces usted no tiene que andar
buscando el lugar perfecto. Porque usted sabe perfectamente bien que la diferencia la hace la persona de Jesucristo. Lo hace la persona de Jesucristo. Yo quiero casi terminar haciéndole unas preguntas. ¿Quién no ha estado batallando por mantener su mente en el camino? Casi cada vez que intenta tener una relación personal o un tiempo devocional cada mañana. ¿Quién no ha estado batallando cada vez que quiere orar y no puede, no se concentra? ¿Quién en algún momento no ha batallado para permanecer despierto mientras está leyendo la Biblia? Porque mucha gente abre la Biblia y se empieza a dormir. El libro más emocionante de todos los libros es la Biblia. Sin embargo, algunos dicen, ay, es que no tiene figuritas. Si me hicieran unas así con movimiento, que me mantenga, pues le pueden hacer hasta la película de la Biblia. Pero estoy seguro de que cuando se trata de Dios y de su palabra y de revelarnos sus propósitos, el diablo, escúcheme bien, si usted no ha estado alimentándose, si usted no está en la persona de Jesús y si usted no se ha estado alimentando del árbol de vida, usted será vulnerable ante el engaño. ¿Quién no ha descubierto que su mente vagaba? ¿Quién no se ha dado cuenta que mientras ora, de repente se quedó dormido? Está orando y de repente se perdió. Y su mente anda por otro lado. Y cuando quiere orar no se puede concentrar. ¿Por qué? Porque al intentar planificar un estudio de la Biblia, usted se pierde y no le damos continuidad. Y no estamos alimentándonos correctamente. ¿De dónde creen ustedes que surgió todo esa rutina de Eva, de Adán y Eva? Vagaba hacia otras cosas. Andaba de aquí para allá, aparte del árbol de la vida. Ese error que cometió creó un molde en su mente. Eso se crea por andar vagando. Cuando andamos divagando y vagando, en nuestras mentes se crea un molde para preparar, para darle lugar al enemigo. Por eso dice la palabra de Dios aquí en Juan, y con eso termino. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Si permanecéis en mí y mis ¿qué? Y mis palabras permanecen en vosotros, entonces dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Escuchen bien, iglesia. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, dijo, nada podéis hacer. Pero también dijo: si permanecéis en mí
y mis palabras, ¿y mis qué? Y mis palabras permanecen en vosotros, entonces puedes orar. Entonces puedes orar. Porque hay gente que no puede orar porque no hay palabra. Porque no permanecen en Jesús y porque no hay palabra. No hay palabra. Porque la palabra es alimento. La palabra es lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es como un espejo. Por eso le dijeron al profeta, come. Y le mostró el rollo. Y le dijo, come. Come. Y cuando él comió, se alimentó y se fortaleció. Dice la palabra de Dios. Hay muchos cristianos hoy en día que están débiles espiritualmente, débiles moralmente, débiles emocionalmente y hasta débiles físicamente, porque espiritualmente están enfermos. Porque no hay alimento. Se conoce mucho de libros, se conoce mucho de tecnología, se conoce mucho de ciencia, pero no tiene la palabra de Dios. Iglesia, por eso muchos cristianos no pueden orar. Y algunos oran, pero no se les responde la oración. Y la Biblia dice, si permaneciereis, si permanecéis en mí. ¿Y mis qué? Y mis palabras permanecen en vosotros, entonces ustedes tienen derecho a acercarse a mí y pidan todo lo que quieran y será hecho. Una de las razones, repito, no es la única, pero una de las razones por las cuales nuestras oraciones no son contestadas es porque no estamos permaneciendo en su palabra. En otras palabras, no estamos leyendo la Biblia. En otras palabras, no estamos meditando en su palabra. En otras palabras, no estamos escudriñando la Escritura. En otras palabras, nosotros tenemos la Biblia abandonada y no conocemos a Dios. No conocemos el pensamiento de Dios. No conocemos el sentimiento de Dios. No conocemos el plan de Dios. No sabemos qué es lo que Dios quiere darnos. Cuando, pero sí estamos nosotros en los eventos y queremos y quiero una palabra. A ver, profeta, ¿dónde están los profetas? Quiero palabra. Cuando la Biblia dice que la palabra profética más segura es su palabra. Es su palabra. ¿Para qué quieres que Dios te dé más palabras si lo que Dios te ha dicho aquí no lo has hecho? Si aquí está. Dice el Señor, ama a tus enemigos y nosotros queremos matarlos. Dice la Biblia, ama a tu esposa y la queremos matar. Dice la Biblia, respeta a tu marido y lo queremos matar. Digo, lo quieren, no la. La Biblia nos dice claramente que Dios quiere y no lo hacemos. Por eso el diablo viene y nos dice, así que Dios te dice eso. Y nosotros salimos, bueno, es lo que Él dijo, pero Dios no dijo eso. ¿Y por qué? ¿Por qué viene el diablo y te engañó? Porque no conoces. No lo conoces. No lo conoces. No lo conoces. Iglesia, un montón de cristianos no oran. Porque cuando han orado no han visto respuesta. ¿Pero por qué no ha habido respuesta? Porque no hay palabra. La palabra no permanece en él. No hay respuesta. Por eso, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El principio era la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. El árbol de vida es la palabra. Y tenemos que alimentarnos de ella. Tenemos que alimentarnos de ella
Porque si no nos alimentamos, si no estamos tomando del fruto del árbol de vida, si no estamos nosotros disfrutando del fruto del árbol de vida, estar en la persona de Jesús y estar conectado a su palabra, a su persona y a su palabra, a su persona y a su palabra, a su persona y a su palabra, nosotros vamos a ser vulnerables. Nosotros vamos a estar débiles. Nosotros vamos a estar siendo presa, carnada del diablo. Y el diablo va a hacer de nosotros lo que quiera. Pero cuando tenemos la palabra de Cristo, cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, cuando nos alimentamos cada mañana, cuando abrimos la Biblia cada mañana y le pedimos, Señor, háblame. Nosotros nos fortalecemos. Nosotros tenemos luz. Luz. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Los jóvenes hoy en día que conocen la Biblia, conocen la palabra de Dios, esos jóvenes tienen menos dificultades para pecar, menos probabilidades para fallarle a Dios. Pero los jóvenes que no tienen conocimiento de Dios, nada, no leen la Biblia, no estudian la Biblia, no escudriñan las escrituras y menos quieren venir a su discipulado. Dígame entonces, ¿cómo? ¿Cómo van a poder soportar una tentación? Al contrario, van a decir, wow, esto me lo mandó Dios. Van a pensar, porque el diablo va a llegar y te va a mentir y te va a decir, con que Dios te dijo que no comiera de todo el árbol. El diablo te va a llegar también con otra mentira y te va a decir, mira, qué cosa tan hermosa te hizo Dios para ti. El diablo te va a decir, mira, si a ti te lo está poniendo, y tú vas a decir, bendición de Dios. Pero no es bendición de Dios, es que si tomas eso, te vas a condenar. Si tomas eso, vas a perder tu bendición. Vas a pensar que porque así como Esaú despreció su primogenitura, no le importó. Y porque él atendió a su necesidad física, tenía hambre. Y llegó uno más astuto que él y le dijo, pues si tú quieres mi comida, dame tu primogenitura. Y él dijo, pues me voy a morir, ¿para qué la quiero? Y presta la orquesta, dijo el otro, total ni cuesta. Iglesia, si usted es uno de los que están en el huerto de Dios, usted está en una iglesia, usted está en un ambiente cristiano, usted es parte de una iglesia, pero usted no se está alimentando del árbol de vida. Usted es una víctima del Satanás. Usted puede ser el siguiente en la lista del enemigo y usted va a experimentar muerte espiritual. Por eso hay un montón de cristianos espiritualmente muertos, sin vida, sin actividad, no sirven, no caminan, no predican, no disfrutan, no están experimentando la vida en abundancia, no cantan, no alaban, no adoran, no predican, no testifican, no sirven, no están viviendo la realidad cristiana, la vida cristiana, porque están muertos espiritualmente. Vienen a la iglesia, eso no significa. También Satanás viene, también los demonios. Porque la Biblia dice que vinieron los hijos de Dios y se presentaron ante Jehová Dios. Y dice, y entre ellos vino Quisín, vino el chamuco, vino el chanclas, vino el diablo. Entre ellos. ¿Ustedes creen que Satanás, usted le va a impedir? No entres aquí. A veces es el primero que entra. Pero ¿cómo va a entrar? ¿Y qué tal si usted lo trae? Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Yo quiero invitarlo para que hoy, ¿cómo podemos nosotros ser libres? ¿Cómo podemos ser libres si estamos nosotros viviendo
una vida de vagancia. Hay algo que ese ruido no me gusta, algo que no está acorde. Ahora sí. No hay concordancia entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y el diablo. No hay acuerdo. No podemos nosotros tocar un instrumento en re y otro en mi, o inclusive los acordes de un mismo instrumento. Métele un acorde diferente al que estás tocando para que se escuche la diferencia. ¿Ya vieron? Ay, Dios, hasta a mí me duele. Echa a perder la melodía. ¿Notaron? Así está re fea la relación con Dios. Cuando nosotros no estamos acorde con la verdad, con la luz, con la presencia, con la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos nosotros hoy, iglesia, estar dispuestos a crucificar esos hábitos de vagar, para otro lado, menos a la presencia de Dios. A veces le damos vuelta al asunto, le damos ahí. Queremos estudiar, queremos leer la Biblia, queremos orar, pero vamos a la cocina, vamos al parque, vamos a esto, vamos aquí, agarramos esto, agarramos lo otro, nos metemos a internet, nos metemos a las redes sociales y usted anda vagando. Anda vagando. Anda vagando. No hay concentración. Usted dice: voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a compartir mi fe, pero usted viene el diablo y a ratito hace lo que no debe de hacer. Y allá anda rodeando, allá anda vagando. Hay un espíritu de vagancia, espiritualmente y emocionalmente anda vagando. Pero hoy necesitamos nosotros salir de ese estado. Hoy necesitamos nosotros decirle al Señor: Padre, yo no quiero ser engañado por Satanás. No quiero caer en el engaño y en la mentira del diablo, porque eso es lo más triste, cuando nosotros pensamos que estamos bien. Hemos creído tanto en la maldad, o el diablo nos ha engañado tanto, que pensamos que estamos bien cuando estamos re mal, porque estamos caminando caminos equivocados. Y el que se aparta del camino, dice la Biblia, el camino de la vida, el que se aparta del camino del Señor, parará entre los muertos, terminará entre los muertos. Hoy tenemos que pedirle al Señor que crucifique esos hábitos que hay en nuestras vidas, que solamente nos lleva a otras partes, nos distrae y nos aparta de Dios. Vamos a pedirle al Señor que hoy enseñe de nuevo a nuestro corazón a centrarnos en Él, en la persona de Él. Vamos a pedirle al Señor que ciña nuestra mente para que se alimente del árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Levante sus manos y comience a orar. Encuéntrese con Él, vuelva a Él, concéntrese en Él. Él dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mejor comamos el árbol de la vida. Es necesario que a partir de ahora, iglesia, nosotros podamos tomar en serio nuestra relación con Jesús, y que tomemos en serio la palabra de Dios. Tome en serio su relación con Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, y tomemos en serio nuestra relación con su palabra. Si mis palabras permanecen en mí,
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios quiere comenzar a responder oraciones en esta iglesia. Dios quiere comenzar a manifestarse en esta iglesia. Dios quiere que nuestra oración empiece a ver los resultados, pero para eso tenemos que volver a su presencia. Para eso tenemos que permanecer en Jesús. Para eso tenemos que tener una relación verdadera con Jesucristo. Que Jesús sea nuestro Señor. Que Jesucristo sea amo y dueño. Que sea nuestra máxima autoridad. Que sea el que gobierne nuestras vidas. Que esté el señorío de Jesucristo en nosotros. Que sea Jesús realmente nuestro Señor. Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Vamos, iglesia, ore. Ore al Señor. Yo no sé si usted quisiera hoy rendirle completamente su ser al Señor. Si alguien quiere venir al altar y decirle, Señor, yo quiero renovar mi voto contigo. Quiero renovar mi compromiso contigo. Yo no sé cómo has estado viviendo. Yo no sé, has estado escuchando la voz del diablo. Has estado huyendo de la voz de Dios. Probablemente ya estás muerto espiritualmente, pero hoy te ha hablado el Señor. Hoy te busca el Señor y hoy te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Joaquín? ¿Dónde estás, Juan? ¿Dónde estás, María? ¿Dónde estás, Elena? ¿Dónde estás, Isabel? ¿Dónde estás, Flor? ¿Dónde estás? Dios te está llamando por tu nombre en esta mañana y te está diciendo, ¿dónde estás? No te veo. Estás escondida, estás escondido. Porque has tratado, oíste la voz de Dios y te escondiste, como se escondió Adán y Eva. Y se escondieron porque habían entendido, habían visto su condición, vieron su condición real. Y su condición era de muerte. Hoy es necesario que la iglesia hable, responda, que hoy vuelvas a Él, que hoy te comprometas con su persona y con su palabra. Tenemos que amar la Escritura. Tenemos que amar la Escritura. Decida usted empezar a comer del árbol de vida. Decida usted comer cada día, estar alimentándose del árbol de vida, para que podamos nosotros estar fortalecidos. Esto indica que tenemos que someternos a la disciplina de la vida cristiana, que tenemos que estar dispuestos a buscar su rostro cada mañana, a buscar el gobierno de Dios cada día. Esto significa que tenemos que aceptar el señorío de Jesucristo cada día. Esto significa que tenemos que escudriñar su palabra cada día, leer la Biblia cada día. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones radicales. Hoy en día el internet ha suplantado la palabra. Estamos metidos en las redes sociales. Estamos metidos mucho tiempo en el Facebook, en el Instagram, en las redes sociales, en el internet. Andamos navegando, pero espiritualmente estamos perdidos. Estamos vagando espiritualmente, alejándonos de Dios cada día. Pero hoy el Señor te está diciendo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces escucharé tu oración. Entonces podrás orar.
Nuestras oraciones no tienen sentido si no permanecemos en Él, y su palabra tampoco. Por eso es lo fundamental de la vida cristiana. Es tiempo de tomar los fundamentos de la vida cristiana. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo, dice un canto antiguo, es como un barco sin timón en alta mar. Solamente se dirige al naufragio. Pero Cristo debe de ser el centro de nuestra vida. Cristo debe de ser el amo, el dueño, el Señor, la autoridad, el que gobierna nuestra vida, el que dirige nuestras vidas. Es vivir en Cristo cada día. Es crucificar la carne cada día y decir, como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre celestial, en esta hora queremos pedirte que tu palabra no vuelva a ti vacía. En esta hora queremos, Señor, responder al llamado. Queremos atender a la palabra, a la invitación, al consejo, a la exhortación. No queremos ser oidores olvidadizos. Queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos vivir en tu palabra. Queremos amarte. Amarte por sobre todas las cosas. Amarte con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma, Señor. Queremos que tú ocupes el lugar en nuestros corazones, el lugar que te mereces, que ocupes el lugar que debes de tener en nuestras vidas y en nuestros corazones. Toma el primer lugar, toma el control de nuestra vida, enseñoréate de nuestras vidas. Queremos pedirte que Jesús realmente es Dios y Padre, Jesús el Cristo, Jesucristo el Hijo de Dios, sea el amo, el dueño absoluto de nuestro ser. Queremos el señorío de Jesucristo. Queremos el gobierno tuyo en nuestras vidas. Queremos estudiar tu palabra, amar tu palabra. Queremos escudriñar tu palabra cada día. Queremos, Señor, tener hambre de tu palabra, hambre de tu presencia y hambre de tu palabra. Despierta esa hambre, Señor. Despierta esa hambre en cada uno de nosotros. Despierta, despierta todo espíritu dormido. Sí, Señor, despierta todo espíritu dormido. Despierta esa pasión por tu presencia. Despierta, restaura el primer amor en tu iglesia. Restaura nuestro primer amor, Señor. Que estemos apasionados por tu presencia. Que amemos tu presencia. Que amemos tu palabra, Señor. Que podamos decir: cuán dulce a mi paladar es tu palabra, oh Dios. Más que la miel, más que la miel. Permite, Padre celestial, que en esta mañana tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que antes ocupe un lugar en nuestros corazones. Queremos irnos de este lugar, pero que tu palabra siga en nuestras vidas, siga en nuestros corazones. Que sea como un taladro, que perfore, que abra, que discierna, que haga los cortes necesarios, que nos sane, que nos levante, que nos alimente. Que tu palabra, Señor, esté en nuestros corazones atesorada. Te lo pedimos para la honra y para la gloria de tu nombre, pero también para edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Les felicito a todos los que pasaron y los que hicieron una renovación de votos en el altar.
¿Pueden sentarse un momentito, por favor?